privilegiados. Desde luego, aquí la causa de improcedencia debe ser manifiesta a partir de la reforma del presidente. Llegó la ley de amparo de 2013, se cambió esta parte de cuando era notoria y ahora es manifiesta e indudable. ¿Sí? Cambia más o menos lo mismo, pero manifiesto es que es falta, o sea, lo ves así, está guardar aquí con más cosas más. Que la solo vistazo de la demanda de amparo. Es indudable, no que duda, pero esa duda no tiene que provenir de un estudio acucioso de la causa del improcedencia. Si el juez de distrito empieza a hacer un estudio acucioso de la causa de improcedencia, empieza a analizar más cosas, analiza la naturaleza del acto reclamado, algunos aspectos relacionados más con un estudio que debe ser propio de la sentencia de amparo, no del auto inicial. Entonces, no es indudable. Tendría que admitir. Nosotros teníamos una regla cuando estaba en el juzgado del distrito, era cualquier duda, por mínima que sea, aunque tú puedas decir, mira, con este argumento o con este otro análisis, estudio que es más profundo, nos da lugar a desechar. No pasa nada. Ya que lleguen los informes con mayores datos, podríamos desechar. ¿Qué es lo que no se debe de hacer? Que es una práctica, o sea, si aquí llegaba la demanda, no advertir, decíamos, puede ser que sea para desechar, y requeríamos a la autoridad responsable antes de nos puede llevar a estas cosas, porque con estas cosas se lo revelarían los autoridades. Entonces la autoridad responsable mandaba las cosas y el grupo desechaba. Era irregular. Si ya teníamos, ¿qué hacíamos? Pues adelantábamos eso porque iba a llegar con el informe justificado. Tribunales colegiados nunca nos dijeron nada. Teníamos un alto porcentaje de que nos iban a confirmar, porque aparte tenemos dos esfuerzos de procedencia y todas se las aplicábamos. Era excesivo. Lleguen las constancias del partido. La Corte por ahí en una resolución también ya hizo un pronunciamiento y correcto. O sea, eso no ni siquiera está previsto en el procedimiento de justicia. El acto inicial solamente tiene estas tres posibilidades: admites, previenes o desechas. No hay más. Entonces, si la causa de improcedencia no es manifiesta e indudable, admitir si no hay causa de improcedencia. ¿Dónde están los supuestos de improcedencia en la ley? El artículo 61. Hay un catálogo de las causas de improcedencia que se pueden actualizar en el sistema amparo, pero no son las únicas. Hay causas de improcedencia que están en la jurisprudencia, hay causas de improcedencia que se relacionan con la última fracción del artículo 61, con alguna otra disposición de la ley de amparo o de la Constitución. Y actualizándose alguna de ellas, pues dará lugar a llamarlo, ¿sí? Siempre y cuando tenga esas características. Algunas de esas supuestos que establece el artículo 61 son contradicciones o reformas de la Constitución. Si el Congreso de la Unión y la mayoría de los congresos locales deciden modificar la Constitución, las personas no podemos impugnar esas reformas a través del juicio de la Cámara. No se pueden impugnar adiciones o reformas a la Constitución. Y aquí surgió un tema relevante, ahora con la reforma judicial. Vieron que hubo un montón de amparos. ¿Qué se estaba impugnando? ¿Recuerdan? Algún gobierno por ahí. ¿Qué se impugnaba en la reforma judicial?
La reforma propiamente se procede, que muchos desecharon, pero lo que en realidad se estaba impugnando era el procedimiento, no propiamente la reforma. Pero como estaba materializada la reforma, entonces es que la causa de improcedencia. Es la primera versión del 61. No podemos, no procede el juicio de amparo. ¿Cuál tiene que ser la razón de la causa de improcedencia? Adiciones o reformas de la Constitución. Nos regresamos a lo que dijimos que era el juicio de amparo, un medio de control constitucional. Entonces, el juicio de amparo no puede controlar la norma, no puede analizar la cuestión que es la que le da eficacia. Es un contrasentido. Había precedentes de la Corte donde decía que se podía analizar el procedimiento sí. A partir de 2 años. Ni el procedimiento ni la reforma que haga. El procedimiento para la reforma ya mismo. No se puede. Contra ciertos actos del Poder Judicial, tampoco se puede. Sentencias emitidas por el Pleno, sus salas, porque no se pueda, porque no inferior lo podría realizar a los procede tampoco procede contratos del Consejo de la Judicatura Federal, ni contratos resoluciones de los tribunales colegiados del circuito, y las resoluciones dictadas en el marco de un juicio de amparo tampoco son impugnables. Aquí pasó en Tlaxcala algo muy curioso con relación a esta causa de. No sé si a alguno de ustedes les tocó litigar, o no litigar, o el amparo más bien, litigar en los procedimientos penales, la famosa medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Entonces, prisión preventiva oficiosa impugnaba, porque se decía que era inconvencional, se dice que es inconvencional, promueve los juicios de amparo, contra los juicios de amparo, solicitaban la suspensión y en algunos casos se toleraba la suspensión. Y se le decía al juez, oye, lleva una nueva vez y en suspensión, vuelve a abrir debate y otra medida. Contra esa medida, esta resolución emitida a través de la incidente de suspensión deriva de un juicio de amparo y por eso no puedes promover el juicio de amparo porque es un acto emanado de una resolución de un incidente de suspensión. Y entonces, eso lo dijimos en revisión. ¿Qué pasó en el juzgado? Por eso es bien peligroso eso de promover contra actos derivados de un juicio de amparo. Nosotros no tenemos problemas. Desde la corte, desde la sala, por ejemplo, no hay sala. Se me llama. Sala no relata. Pero, contra tribunales superiores tampoco, pero contra los de los juzgados de distrito pasó algo bien curioso. Prisión preventiva oficiosa, reclamado. Le voy al juicio de amparo. Solicito la suspensión, que estuvimos dando la próxima clase. Que concedo la suspensión. ¿Para qué efectos? Llevan a cabo una nueva audiencia, porque para eso ya no va a tener intencionalidad de la oficiosa. Y entonces decía, bueno, yo veo que la corte ya me dijo que puedo suspender con efectos restitutorios y esto es inconvencional, voy a conceder el amparo cuando dije la sentencia. Entonces, te concedo la suspensión provisional definitiva con efectos restitutorios que te lleve en otra audiencia por el control y te impongan otra ley. Ya sea la misma, pero con las razones que ponga el Ministerio Público o cualquier otra. En cumplimiento a ese incidente de suspensión, el juez de control emitía otra medida cautelar, regularmente que tiene la prisión preventiva justificada. Está
grado de suspensión, de suspensión, y dictaban otra medida. Contra esa nueva resolución de prisión preventiva justificada, se iban a la. Los jueces de distrito admitían en el juicio de amparo contra esa medida cautelar nueva emanada de la suspensión de otro juicio de amparo. ¿Y qué creen que hacían con el primer juicio de amparo? Los ofrecían. Porque decían, ya dejó de existir. Cesación de efectos. Porque la prisión preventiva oficiosa ya te la quitaron, ya te pusieron prisión preventiva justificada. Entonces, ¿qué sobres? Muy bien. Ya, sobre ella, y se iban a analizar la medida que quedara la prisión preventiva justificada, y de ahí, por día, nos llega esa resolución al tribunal colegiado y nosotros decimos, ¿qué pasó? ¿Cómo te voy a revisar esta resolución emitida de un amparo anterior a través de un incidente de suspensión? ¿Cómo te lo voy a revisar? No procede contra actos dictados o resoluciones dictadas del juicio de amparo. No se puede. La razón es muy simple, tratándose de este asunto particular. La suspensión del acto reclamado, como lo dije, este caso del proceso, surte efectos la provisional hasta que se dicta la definitiva. Y la definitiva hasta que se dicta la sentencia constitucional. Y si la sentencia constitucional sobreseyó y negó, ¿qué hay que hacer? Retrotraer las pruebas calificadas en el que estaba. ¿Cómo los vamos a retrotraer si ya tiene una prisión preventiva justificada? Esa es la razón. O sea, no, a ver, el juez de distrito no podía sobreseer. O sea, la medida que te dictaron acá fue el cumplimiento de una suspensión. ¿Qué tenías que hacer? Sobreseer el juicio del segundo, porque era emitido en cumplimiento de esto. Se hizo un relajo porque entonces los jueces de control ya no sabían qué hacer. Luego, había responsabilidad penal. Imaginen que lo hubiera dejado libre. Imaginen que lo hubiera dejado libre. Y no. Y acá se sobreseyó. Entonces, por eso es que se cagaba. ¿Qué dijimos ahí? Este segundo amparo va a negar conceder si este segundo acto reclamado es incumplimiento de la. Este es improcedente. Y ojo que vosotros, tú tuviste que haber impugnado el sobreseimiento del primero para que hiciera la decisión. ¿Cuáles son los efectos si el cumplimiento de la? Por el esa es la. Lo voy a platicar más adelante otro, porque uno ven que desea hablar de algunas sentencias relacionadas con derechos humanos. Hay algunos casos aquí en Tlaxcala que me resultan interesantes. O sea, son asuntos y que impactan en derechos humanos derivados de eso. Y por eso traemos un asunto que sí viene de derechos comercial, ya se porque no lo puedo comentar, y estaba aquí no se presentado, pero ya no el jueves, resuelto, pero trae un problema hacia atrás muy grande, muy grande. Lo voy a comentar porque impacta a autoridades responsables del Poder Judicial de la República, en específico las salas, a juzgado de distrito, en específico a juez de distrito, y nosotros no nada. No, detectamos el problema y era un problema grave. Ya se va a platicar cuando hablemos de la suspensión. Lo relevante de la causa de improcedencia. Contratos que no sean de imposible reparación, realmente los tenemos
tenemos dentro de los procedimientos. ¿Sí? Todo lo que es dentro del procedimiento es subsanable. Un tema muy interesante es lo que ha sucedido con el sistema procesal acusatorio, sistema penal acusatorio. La doctrina jurisprudencial ha avanzado en la Corte para ir centrando qué es lo que pasa en los procedimientos del orden penal. No sé si se acuerdan de la teoría del cierre de fases. Si se cierra una fase, yo no puedo regresar. Entonces, todo lo que haya sucedido aquí, adiós. Y entonces empezamos a con este caso de improcedencia. No. La Corte ha ido evolucionando y dice, no, si hay casos en los que podemos analizar, incluso hasta sentencia. En sentencia podemos analizar, ya en la sentencia en el sistema penal, podemos analizar incluso el control de detención. Y eso no se podía hacer. Ahorita la Corte dice, no, sí, con ciertos requisitos. ¿Qué es lo que trata de hacer la Corte? Darle continuidad al procedimiento. ¿Sí? Pero no dejar de lado el procedimiento. ¿Sí? Porque era inconcebible decir, no, pues te pasó. Ya, la lámpara de algo. ¿Ya se me acabó el tiempo? Ah, ok. Yo ven que está hablando con los soldados. Ok, porque si tiembla o algo, yo voy a ser el primero a es difícil. ¿Qué otras causas de procedencia tenemos? Contratos en los funcionarios del Congreso, en juicio político, de suspensión de funcionarios, contratos consentidos tácita o expresamente, para los casos específicos, cuando la persona que cosa carece de interés jurídico o interés legítimo. ¿Sí? Cuando haya cambiado la situación jurídica, aquí les traigo un efecto que cuando no hago todos los recursos, cuando desaparece la materia del juicio, cuando han cesado los efectos del acto reclamado y otras cosas. Aquí en este de la aceleración de efectos, voy a dar unos minutos al final porque les traigo una sentencia de la Corte que está interesante. Sobre todo de Procuraduría, de la Defensa Prevención, hasta ahí el caso de divorcio. Si actualiza una causa de improcedencia, vamos a decir. En caso de que no encontremos causa de improcedencia por irregularidad de la demanda, lo vamos a prevenir. Se requiere que la persona aclare o corrija la demanda cuando existen irregularidades, falta el requisito 8, los requisitos de la demanda. No acredite su personalidad o no se precisa el acto reclamado o falta el foco. ¿Qué implica? El auto de prevención debe señalar con precisión. O sea, aquí es bien importante el auto de prevención. Después de decirlo, sí tiene que ser muy cauteloso al momento de emitir el auto de prevención o algo que vaya. Tiene 5 días para subsanar. En caso de que no subsane, se tiene por no presentar. ¿Qué casos no tienen que presentar la representación? No tiene nada. No me aclara la irregularidad de la demanda con relación a cuando tuvo conocimiento del acto reclamado. Yo advierto, hay una fecha que me hace desechar la demanda, o desechar la demanda, porque me aclaró esa parte, ¿no? Los antecedentes del acto reclamado relacionados específicamente para una cuestión que pueda trascender para desechar la demanda. ¿Cuándo no vamos a votar por una propositora? Cuando no haya concepto de derecho. ¿Es un requisito de 108? Sí. Es un requisito de 108. Pero no lo podemos tener por no presentada porque aún cuando en algunos casos hay suplencia. Entonces, la suplencia de la ley en el artículo 79 nos impacta y aún ante la ausencia total del concepto de información podemos ahí hay jurisprudencia en la Corte que dice no podemos
tener formas presentadas y ese requisito hace falta. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si el código hace la prevención, no la contestó, me tienen por no presentada y se impugna esa resolución a través del recurso de queja? Llega el tribunal codificador de circuito y dice, oye, ¿sabes qué? Es que está mal tener por no presentar la demanda, están mal los razonamientos, impugna el acto que tiene por no presentar. Como en desechamientos, no tener por no presentar, hay suplencia, el tribunal codificador va a revisar, pero no solo el acto que tienen por no presentar. El tribunal codificador va a revisar el acto de prevención. Y si encuentra que hay una irregularidad, ¿sí?, ordenará. Porque va a decir, entonces, si tu consecuencia de tener como no presentada deriva precisamente de esa prevención mal hecha, te puede anular la prevención y puede ordenar la ley. Cuando no hay una prevención, ¿sí?, ya con la prevención, el juez advierte causa de improcedencia. Se la desecha. La diferencia. Claro. Porque el tribunal colegiado puede revisar la prevención, sí, siempre y cuando la prevención que se le hizo sea la consecuencia del resultado de la norma. ¿Okay? Si se actualiza causa de improcedencia, pues presentaríamos. Si no hay nada de eso, entonces se admite la demanda. Y se prepara todo para la obra. El artículo 115 establece que considera la prevención o su existencia de la demanda, se fija audiencia constitucional, se solicita informe justificado, se corre traslado a la tercera interesada y en su caso se tramita la suspensión. Hay ocasiones que en el auto inicial no es posible verificar o determinar si tiene el carácter de tercera interesada. Entonces, ese pronunciamiento de quién es el que tiene el carácter de tercero interesado se puede reservar para recibir el informe. ¿Sí? Entonces, ya tenemos nuestro auto emisorio, que implica el procedimiento entre fases contradictorias. Ya vamos a pedir los informes, ya van a intervenir las demás partes. La audiencia se debe celebrar en un plazo de 30 días. ¿Sí? Tenemos que fijar la audiencia. Excepcionalmente puede extenderse a otros 30 días. ¿Sí? Y entonces aquí empiezan a ver cuánto más o menos va a tardar el juicio y es que no se prorrogan los plazos. Y ya llevamos en el auto emisorio con 24 horas, dijimos, inmediatamente de los prohibidos por el 15 y el 20 de la ley de amparo, y luego sigue 30 días después del auto emisorio, de la audiencia constitucional. ¿Cuánto llevamos? 2 días. Se corre traslado a la demanda con el informe justificado, se emite copia de la demanda cuando no se hubiera enviado con el informe, la tercera interesada recibe la copia. ¿Qué implica en la práctica el traslado de la demanda? Garantizar que las autoridades de tercera interesada conozcan el contenido de impugnación y puedan ejercer sus derechos procesales. De ahí viene el informe justificado. En el informe justificado que va a rendir la autoridad responsable debe informar por escrito o medios magnéticos exponiendo razones y fundamentos para sostener la improcedencia o la constitucionalidad o legalidad del acto con las constancias. La autoridad responsable puede advertir causas de improcedencia directamente del informe justificado. Puede ser el informe y en este caso va a decir si es cierto o no el acto real. Me da mucha curiosidad porque muchas veces ya la autoridad
sí es cierto, no es cierto, ya te mando las. A ver, tú, que tú en la sentencia constitucional. Bueno, no es advertido que el lugar responsable haya dicho que no es cierto el acto reclamado, el acto reclamado y no vamos a analizar. ¿Qué es lo que hemos notado? Pareciera que cuando las autoridades responsables dicen no es cierto el acto reclamado, en realidad es no es cierto. Pero no, sí es cierto. Sí es cierto. Otras autoridades dicen sí es cierto el acto reclamado, pero no es cierto. Te voy a decir por qué. Difícil hablar. Hacen valer igual caso de improcedencia. ¿Qué hace el tercero interesado? El tercero interesado también puede ya comparecer al juicio de amparo, pero lo único que puede hacer es hacer valer casos de improcedencia. ¿Qué más puede hacer? Puede alegar, sí puede alegar, pero los alegatos para resolver la sentencia. A menos que haya una causa de improcedencia, pero ya de que digan en los alegatos, yo se va a escuchar feo, pero eso y nada. ¿Cuál es la razón de ser de que los alegatos no se toman en cuenta si no es causa de improcedencia? Nuestra función, aquí en paréntesis, si vamos quejoso a verlo, nos va a hacer alegar recibirlo. No está prohibido. Pero ¿cuál es la razón por la que no podemos tomar en cuenta los alegatos? Y muchas veces los alegatos, a mí me da, si hay abogado, pero, abogado, ¿por qué dijo eso? Con eso me lo hubiera ganado. Y no hubiera venido. ¿Por qué creen que los alegatos no se toman en cuenta? Porque muchos acaban. No, ahorita dejamos los conflictos de las cosas de independencia, los alegatos quieran decir. Por ahí va, más o menos. Fíjense cómo nos volvemos a ver. Es un medio de control constitucional. ¿Qué revisamos? El acto reclamado. ¿Cómo lo revisamos? Con las constancias, tal y como lo apreció la autoridad. Tal y como lo apreció la autoridad responsable. Por eso ya no podemos nosotros recibir más cosas, porque los delegados no van a formar parte de la ley. Es como la autoridad lo vio, y si eso no está allá, lo siento mucho, por mucha razón que tengan, no se puede. Ojo, una de las cosas aquí, porque estamos para el tema de adolescentes, si un menor de edad quisiera ir a hablar con el juez, oye, recibe mi escucha, el juez de distrito lo recibiría. ¿Qué ha dicho la Corte en todo lo que ¿qué tienen que hacer las autoridades? Escuchar, y tienen que escucharlo en todos los procedimientos. En el juicio de amparo podrá hacer lo que puede decir. ¿Para qué efecto lo escucha? No preciso como Sí, la Corte y la ley ha establecido que todos los procedimientos en los que intervenga una autoridad deberá ser escuchado por la autoridad. Ahora, ¿cuál es el fin práctico? Se recibiría como si se quisiera, pero no se tomaría en cuenta. Y la razón de ser de la escucha del menor, ¿para qué es? Para que se tome en cuenta su opinión. Y en el juicio de amparo,
No podemos tomar nada que no esté en nuestro. Porque si no contravendríamos, o sea, viene el reloj, interviene el proceso, podemos decir que de forma así. ¿Sí? ¿Se van a afectar los derechos? No, dependiendo de cómo esté la. Pero ¿por qué lógica podemos en el juicio de palabra? ¿Cómo? Evidentemente, si va a un menor de edad, ustedes creen que el juez de lo hace que no le van a dar servicio. Puede ser que significa. ¿Qué te voy a hacer? Yo no estoy olvidando. ¿Cuál es el derecho de que sea escuchado? En todos los procedimientos en el que intervenga será escuchado. Es un derecho que tiene. Efecto práctico que va a tener. Ahí les dejo a alguien. No tiene ningún efecto. O sea, lo que les digo, los alegatos, a menos que nos tenga hablar de la que sea tercera o interesada. Entonces, se rinde el informe justificado, ¿cuánto tiempo tiene para rendirlo? 15 días para rendirlo y un plazo que no puede ser más de 10. Y tiene que ser mínimo 8 días la notificación del informe y la autorización. ¿Para qué? Para que el quejoso tenga oportunidad de conocerlo. Si entre la rendición del informe justificado y la audiencia no median esos 8 días, pero el quejoso ya está veedor, algo dijo del informe, aunque no esté en 8 días, se puede celebrar la audiencia y ya no hay implicación. Pruebas y ocurrencias. Son admisibles en el juicio de amparo todas las pruebas, ¿sí? Algunas no. Y deben ofrecerse y rendirse en términos generales en la audiencia constitucional, salvo que requieran preparación para su desarrollo. Periciales, ¿cuándo se tiene que ver? Va a estar 5 días hábiles de la audiencia sin contar la fecha de su desahogo y el de la audiencia. De la fecha señalada para la audiencia, la primera vez que podemos ampliar o podemos diferir la audiencia, ya no podemos ofrecer cuando está el diferimiento. Tiene que ser, estos plazos son para la primera audiencia, o sea, para la fecha fijada de origen. Puede ser que no haya diferimiento. Pero si hay diferimiento, las partes no pueden decir, oye, pero es que la fijaste, ya tengo más 10. No. Esa es como la primera fecha. Ya no se puede decir, pues ahora salvo que sea impuesto. Oye, pues es que, no sé, esta prueba apenas la acabo de conocer, apenas tuve oportunidad de abordarla, apenas la conocí, ahora. Obtención de documentos y copias. Cuando no pueden tener una parte que cosa le puede requerir al juzgado que se puedan acabar por su fondo. ¿Sí? La solicitud debe ser en 5 días hábiles antes de la audiencia y el juez de distrito puede requerir la autoridad y darle un plazo de hasta 10 días. ¿Qué pasa si la autoridad dice, la voy a matar? Porque si te las mato, ya, pues sí, porque sí. El juez de distrito puede utilizar todas las medidas de apremio para poder hacer cumplir su determinación y que le atrape las cosas. En caso de que tampoco quiera, ya la ley puede incluir en la cosa. Objeción de documentos por falsedad. Cuando se aportan los documentos en el juicio de amparo, cualquiera de las partes puede promover el incidente. Un incidente de objeción de documentos. Cuando ese incidente va con relación, por ejemplo, a la autenticidad de la firma, evidentemente van a beneficiar.
Y aquí en la prueba pericial, a diferencia de otros procedimientos de amparo es única. Solo se requiere la que ordene el juez de distrito. No se requiere la demás partes. Si alguna de las partes quiere ofrecer prueba, aquí la que cuenta la prueba del órgano. Si las quiere ofrecer, adelante. Ya será el juzgador el que analice esa prueba para determinar si acredita o no la cuestión que hace falta. ¿Dónde se resuelve la objeción? Ahí, por ejemplo, no sé, si ese documento diera lugar a una causa de procedencia, analiza la objeción, resuelve y puede resolver. Lo comento entonces. Cada una de las partes puede aportar su perito, pero el Poder Judicial tiene una lista de peritos que ponen una calidad, los requisitos y tiene costo. No tiene costo para las partes. Y ya hay jurisprudencia. La pericial desahogada de los juicios o de los tribunales constitucionales no. Experiencia, las partes sí No, la experiencia ya hay, gasta un montón de dinero en las experiencias. Porque el perito dice una cosa. A ver, yo en el tiempo que tengo el juzgado del distrito y el tribunal colegiado, solamente una vez he visto que el perito de la parte oferente dice que no tiene razón. Si es. el espíritu que tiene las partes acude a No, es que el propio juez lo hace, o sea, el propio juez requiere al perito. Es que es lo que les digo, la prueba pericial en el amparo es el juez del distrito es el que va a hacer todo el procedimiento para que llegue el perito y desahogue la prueba. La ley de amparo no restringe la posibilidad de los partes que bueno, y la mayoría de las veces lo es. Fíjense, cuando son objeciones, ¿a quién le corresponde demostrar la objeción? Partiendo de aquí. A quien dice que es falsa, ¿no? A quien hace la objeción. Ofrece su pedido para que diga que. Pero me ha tocado ver algunos asuntos en donde están las pruebas, todo el mundo, y el órgano empieza a analizar las que dicen que sí. Mira, que sí es, por eso, un estudio completo, dice, mira, sí es, yo le doy más valor a ese. Y el otro lo desestimo por. Entonces, cuando nos llega a veces lo resuelva, no, pues la carga de la prueba es de quien hace la objeción. Cuando analizan la objeción, analizan el peritaje de quien hizo la objeción. Si no te resulta ilustrable, si no le vas a dar valor probatorio, no tienes que analizar. ¿Vale? Es necesario porque ya no acreditó la objeción. Pero, no obstante, que el jugador no debe tener un error de poder de participar es necesario, porque si no. ¿Y sentencia de la papa, la salija, no? No. Así. Ya,
no hay ningún tema respecto, que no ha tratado en los dictámenes, porque si no cumplió con los estados mínimos de quien estaba, que ya tercera la cifra, no es el caso, ¿no? Ese es el tema, o sea, nosotros han llegado a nosotros con un estudio, es más grande el estudio que hacen al peritaje, donde dice que sí es la firma, ¿sí? Y ya pues, estudia el otro, vamos a ver. Primero estudia el que no, el que dice que no es la firma, el que está sustentando la objeción, y si no, pues peor, no es necesario utilizar el otro. ¿Sí? Bueno, objeción de Bueno, ya después de que están desahogadas las pruebas, bueno, hay pruebas que necesitan tu desahogo y hay que enviarlas a otro lugar, que hay que desahogarlas en otro circuito, en otro lugar, para que se desahogan a través del software o el espacio. Ya a través ahorita, con la firma electrónica, ya está rápido, ya muchos ya nos pegamos por correspondencia, ya electrónicamente se recibe y lo despacha, ya es muy ágil todo esto con los sistemas electrónicos. Y ahorita acaba de salir un acuerdo donde ya nos habilitaron un montón de autoridades para incorporarlas. Creo que aquí también, ¿no? El tribunal también ya. Sí. Ya entró. Aunque no sé cómo vamos a trasladarnos hacia porque sí hay que referir las secundarias. O sea, cuando el sistema electrónico, el expediente electrónico todavía tiene mucha atención. Sobre todo, no sé, en salas que tienen expedientes. Vamos a materia penal, digitalicen los que manden los electrónicos. Estamos transitando, o sea, sí nos han ido pusieron un poquito y han buscado tribunales, pero ahí no llegamos. Bueno, finalmente se dicta el fallo constitucional, es lo que les decía, el fallo se dicta en 90 días. Ya hay un montón de procedimientos arreglados del distrito en materia de responsabilidad, ¿no? Que no ha salido también por el pero ¿qué les puedo decir? O sea, está al borde del trabajo todo, porque son las jueces. ¿Qué contiene la sentencia? En la sentencia, la fijación clara y precisa del acto reclamado, análisis sistemático de todos los conceptos de violación, o agravio, la valoración de las pruebas admitidas y desahogadas en el juicio, las consideraciones y fundamentos legales para proceder, negar o favorecer, los efectos o medidas que se traducen en la concesión del amparo, y en caso de amparos directos, el pronunciamiento respecto de todas las violaciones procesales. Los puntos resolutivos en los que se expresa el acto, norma o omisión por el que se concedan y ellos que está en la forma, cuando sea el caso, los efectos de la Constitución y como por la parte considerativa. El órgano jurisdiccional de oficio puede aclarar la sentencia. Solamente para corregir posibles errores del documento tiene que comprobar el error. Y hasta ahí termina el procedimiento del juicio de amparo indirecto. Cuestiones claves en la sentencia de amparo no van a dejar de sentir los efectos. ¿Por qué hay que tener mucho cuidado en los efectos? Porque si no se precisan bien, uno, la autoridad responsable de decir, ¿cómo le voy a decir? Si quisiste decirlo, aparte esto es incongruente con lo que resolviste al principio, de base considerativa, etc. Hemos tratado de hacer como una especie de no formato, sino una técnica para establecer bien cómo hacer lo más claro posible los efectos. O sea, esto en amparo directo, pero desde un punto de revisión, aclarar los
los efectos de Lucía Amparo. Porque cuando llega la revisión del tribunal colegiado, aunque todo esté bien en la sentencia, nosotros podemos corregir los efectos. Y hemos puesto por ahí cuando le damos, cuando son las concesiones para efectos, por ejemplo, le damos los parámetros, sí tratamos de decirles, oye, dicta otra vez, corrige la negación formal, pero cuando lo hagas algo fundada y motivadamente. Porque a veces lo que pasa es que se corrige la negación formal, se hace, pero trae otra vez el vicio de la fundamentación de motivación. Entonces nos llega otra vez y es un cuarto de mundo. Entonces, bueno, ahí muy importante son los efectos para los que se procede y hasta aquí, pues es prácticamente todo lo que implica el procedimiento de juicio de amparo, incluyendo la sustanciación, obviamente. Evidentemente no nos metimos a cuestiones de procedencia y profundidad, no nos metimos a cuestiones más técnicas, porque el tiempo no nos da. Ya después se habla por ahí un curso de casos de procedencia, unas 3 horas. A ver, hasta aquí vimos el panorama general. Vamos a ver ahorita una sentencia que es parte de este módulo de ver las sentencias que analizan derechos fundamentales. Pero es una sentencia que no solo se quedó ahí en el juicio de amparo, sino que llegó en revisión a la Corte. ¿Sí? Es un juicio de amparo. Un juicio de amparo que me ha tocado verlo aquí en el estado de Tlaxcala. ¿Sí? O sea, no los hechos, digamos, muy parecidos. Y me parece muy relevante con el tema que el diplomado que se trata de niños y niñas de adolescentes. Miren, es un amparo de la revisión 406 de 2024. Que aquí puedo no sé si me pueden apoyar para que se vea la sentencia. Por favor. Lo que se puede proyectar, me puedo platicando. Es una sentencia de niñas y niños, que involucra niñas y niños como adolescentes en un asunto particular en el que se vio vulnerado el derecho del infante y de la mamá. ¿Qué sucedió en este asunto? Vamos a ver si podemos ver más o menos los antecedentes. Pero para menos una mamá que está embarazada, que tuvo un problema, un embarazo prematuro, acude al hospital para hacer la técnica y da luz a su bebé. Bueno, en ese asunto, la mamá da luz en un hospital del estado, pero por ahí los médicos, le informan a los médicos que la razón por la que la mamá llegó ahí, que dio a luz de forma tan natural, es porque esa dicta a esa situación. Entonces, empiezan a partir de ese pronunciamiento, de esa información, el niño ya nace y empieza a. Y entonces empieza a tener una atención médica, a tener una atención médica, pero ya le restringen la maldad del contacto con el niño
y le dice, oye, ¿cómo está mi hijo? La dan de alta a ella, ella se prepara y regresa, está encima. Y entonces a raíz de hacer unos estudios con psicológicos para la mamá para ver si tenía sus problemas que fueron denunciados, dice que sí, pero empiezan a dejarla de su menor. Para esto les informa le informan al sistema estatal que hay una buenas condiciones, se le da lista a la Procuraduría y la Procuraduría llega y dice, yo aquí no voy a votar igual. Se sigue desarrollando pasa el tiempo y la mamá de oigan, mi hijo creo que no está al grado de que cuando dan el niño me llevan a una casa de alojamiento y ya lo tiene ahí y le inician un procedimiento penal total. Con base en lo que la mamá dice, con este niño y promueve el juicio de amparo. Y el juicio de amparo lo promueve con desaparición forzada. En condiciones, muchas condiciones, de todas las autoridades, el hospital, el gobierno del estado, la procuraduría, etc. Total que llegan, se piden los informes justificados, las autoridades niegan, el hospital se va por muñeco y nunca está, quién sabe cómo está. Ya después la procuraduría dijo, sí, ya más o menos se empieza a retirar toda la información, amplía la demanda de la voluntad por otras comisiones. Total que esto llega ya casi a el juicio de amparo y la procuraduría dice, ay, pero yo ya te regresé el dinero. Cuando ya vengo muy barato con todo, digo, pues ahí está el dinero. Y el juez del distrito que creen que dice, el acto reclamado era desaparición forzada, múltiples condiciones, con relación al anterior, la de hijo, al hijo, la verdad, pero al final de cuentas le regresaron al niño, a la mamá. Vean que estos actos reclamados, después como los analistas, pues si ya le regresaron a un niño, ¿qué creen que dice? O sea, yo sé que les digo, esa razonamiento que hacen, pues, a ver, el acto reclamado, la desaparición forzada, que no tenía. Y ya está el niño por forma, ¿qué vamos a conseguir aquí con el amparo? En todo caso, pues sería igual. Lo que hizo fue, dijo, ya no hay. Pero es que después de eso, sobresalió el juicio considerado inexistente el acto, consistente en la desaparición forzada, pues estaba en el regimiento residencial y porque había un cambio de situación jurídica que consumó el resto de los años. En un primer momento, pues parecería que, oye, a ver, ¿cuál es tu acto de reclamo? El niño estaba de no regresar. Todo lo demás, ya se fue. La mamá inconforme con él, ya tenía el niño, se va a la revisión y entonces llega a la corte por la facultad de la corte empieza a analizar el asunto y dice, a ver, es que nuestra función es de control constitucional. Y cuando la mamá vino, tú puedes decir lo que a ti se le dice que no solamente que no va a desaparecer, sino una serie de actos sistemáticos que no se restituyen con el solo hecho de que el niño regrese
con la novia. Entonces, y aquí viene un poco de lo que ya desde hace mucho tiempo la Corte ha ido manejando con el sistema de reparación. O sea, no es nada más, lo que se incluye en el goce del derecho humano violado, sino que si este dejó huella, hay que restituir y reparar. ¿Sí? Entonces, antes se veía así, como que raro eso, porque la norma para la zona de reparación, pero sí, para orden de delito. Entonces, ¿qué hace la Corte? Dice, igual a bajar el sobreseimiento. O sea, eso no lo puede decir. Puede ser que haya cesación, pero en realidad, como la cesación es, dejó de surgir efectos el acto reclamado, pero ya no dejó huella en el futuro. Y no, ya se puede reparar, como aquí sí. Entonces, la Corte necesitó analizar ese proceso. Y analiza la Corte este tema. Y lo que es relevante para los derechos humanos que analizó aquí, que era pues, el derecho de memoria, cuestiones de familia, etc. Dice, a ver, aún cuando no haya regresado a mamá, en ese tiempo que estuvo separado, pues tiene que causar un montón de perjuicios, no solo a la familia, sino al entorno que estaba. Les causaste incluso un problema psicológico, afectivo, emocional. Por ahí se empieza la responsable institucional en general. Y una de las cosas que a mí me llamó la atención fue, oye, espérame, pues es que la mamá está bien, yo no estaba mejor que nosotros. Y entonces la Corte hace un apuntalamiento ahí después de que dice, no, si vamos a reparar, oiga, no puede haber, no puede estar como un parámetro que la progenitora o el papá o los padres tengan una cierta situación económica. ¿Sí? No puede ser un punto de partida para decir, está mejor conmigo. ¿Cómo vamos a decir que está mejor conmigo? Y entonces en esta sentencia la Corte hace todas esas análisis y lo relevante es el sistema de reparaciones que crea al final. Bien. En los efectos, por eso dicen que los efectos son interesantes. Efectos, que es por fundamento del artículo 70 de la ley para de sanción. Determina que los efectos de la constitución del amparo deben comprender las siguientes medidas. En caso de que así lo autorice la señora, o sea, las autoridades responsables deberán garantizar la realización de una valoración médica integral y actualizada del niño del centro de salud y institución médica que la señora designe. Esta valoración deberá considerar su desarrollo físico, neuronal y emocional, con el fin de verificar que no hay implicaciones derivadas de la separación prolongada de su familia que está en el centro de asistencia social durante los primeros 6 meses de vida, sin lactancia materna. Si se detecta una necesidad específica de atención o tratamiento, es que deberá proporcionarse su costo de forma oportuna y adecuada, y siempre que así lo autorice la madre. Estas medidas deberán realizarse con pleno consentimiento y respeto del derecho libre de la maternidad de la señora, sin la actuación de las autoridades implique diferentes individuos de perspectiva de la señora. La primera. Si así lo autoriza la señora de manera estrictamente voluntaria, la seguridad responsable deberá proporcionar atención psicológica especializada y gratuita tanto para la señora como para su hijo y su hija. Fíjense. En el establecimiento social de salud que ella determine si así lo desea la señora, que se debe estar a cargo de personal. Así mismo, la gente deberá desarrollarse en un entorno seguro para la familia.
Le resaltamos que dado la concesión del amparo se basa en una intervención estatal injustificada. Fíjense, aquí la Corte ya analizó, no solamente ya como reclamado como tal y relacionado con las soluciones, sino con la intervención que hizo el Estado. O sea, la forma en que intervino y separó esa madre de su. O al revés, el hijo de su. Dice, ninguna dice, en lo que tratamos de dar no es la justificada la intervención estatal, ninguna de las medidas que urbanas podrá interpretarse como condición para que las autoridades instauren nuevas formas de supervisión, vigilancia y condiciones de la vida privada y familiar de la cosa. Por ello, cualquier servicio de atención deberá estar únicamente si la señora lo requiere y solicita de manera. Por otra parte, ante las violaciones a derechos humanos determinadas en la presente sentencia, esta primera sala reconoce su calidad de víctima. Acceder a los recursos de ayuda, atención y asistencia social deberá realizar las autoridades de instituciones del proceso estatal de víctimas. Se vincula a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Yucatán al cumplimiento de la resolución. Además, dado que los efectos lesivos de las opresiones aún no han cesado, subsiste la posibilidad de que se promueva una reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado. O sea, ya les dio incluso ahí a la mamá para que ahora que diga responsabilidad. Finalmente, la presión de la obligación del Estado de garantizar la máxima protección de la empresa considera que los efectos de la presión no solo deben enfocarse en la restitución individual, sino que también deben incluir una dimensión estructural orientada a prevenir la repetición de violaciones similares. ¿Se acuerdan? Cuando no lo veo, pero uno de los principios rectores del juicio de amparo es el de la relatividad de las sentencias. ¿Sí? Aquí la sentencia para quién está dirigida. Para la parte quejosa, ¿a quién más se benefició? Al hijo y aquí a todos los que se vayan a ubicar en esta situación. Y fíjense lo que dijo aquí la Corte. Al respecto, es un hecho notorio para esta Suprema Corte que la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán ha sido objeto de múltiples denuncias por parte de personas y organizaciones por la separación injustificada de niñas, niños y de sus familias. Esto en contravención al principio de seccionalidad y subsidiariedad que rige la tutela institucional. Así, por ejemplo, se ha señalado que la mayoría de los niños bajo la tutela del Estado tienen familia y se encuentran probablemente en situación de abandono y desamparo, como suelen argumentar las autoridades, que su ingreso a los hoteles responde como consecuencia de denuncias falsas de violencia y las familias no reciben información sobre el no llevar a los hijos hijas ni orientación para recuperarlos. En pocas palabras, criminalizan la pobreza. En la atención a la anterior, esta primera sala determina que la Procuraduría de Protección de Niñas y Niños y Adolescentes deberá elaborar indicios que desarrollen el proceso relacionado con la adopción de medidas urgentes de protección en caso de riesgo inminente. La vida integral del niño. Destacamos en la realidad, reportando efectos estructurales en materia de reparación. Bueno, y otras más ahí. Pero lo que quería llegar yo a es que todas estas efectos. Pero fíjense cómo la Corte hasta dónde llegó y detectó un problema estructural en donde se extraían, ponían las familias y llegaban a un caso. Aquí en el estado de Tlaxcala, yo he detectado al menos dos asuntos que están igualitos que este. Entonces, para las autoridades, chequen este precedente y tengan cuidado, no va a llegar a un amparo. O sea, si ven de un asunto, por eso es importante la protección de derechos fundamentales a través del Poder Constitucional, porque el juicio de amparo no solamente se queda en la reparación de ese derecho humano que posiblemente tienen alegadamente vulnerado, sino que cuando se demuestra la vulneración, se
puede computar todo eso. ¿Sí? Les dejo el dato, por la verdad, lo pueden buscar en internet, es una lectura, está muy interesante. Como estos, hay nosotros, hay uno de, no me acuerdo el número, pero es un precedente de adopción internacional, donde se separaron a varios hermanitos. Pasaron muchos años y ya no se pudo hacer nada, y ahora lo reclamaron. Pero ahí la corte ve, no sé, acá es muy común que ¿qué pasó por nosotros? Es un sobreseído para efectos, ¿sabes? Existen sobreseídos, efectos. Y en ese asunto la corte, en ese precedente, algo raro sobreseyó, pero es reduce efectos. Los efectos fueron para la integración de los demás. O sea, una integración real, no se está en el país, Francia, y ellos estaban aquí en México, otros estaban en México, fue el hermano mayor el que después de uno contactar el otro. Entonces, los menores, hay muchas cosas en la sentencia se puede ver. Bueno, ¿tiene alguna duda? ¿Comentar o regresar? ¿No? Ok. Concluimos aquí, porque ya va a estar y no puede agarrar la herramienta. Nos vemos el próximo miércoles. Vamos a ver el próximo miércoles suspensión y amparo de ley. En el índice, muchas gracias.